Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nos encontramos para continuar con nuestra serie de servicio. Hoy nos toca servir, edificar la iglesia. Cuando una persona se encuentra enferma, cuando una persona se encuentra débil, cuando una persona se encuentra en terapia intensiva, lo que lamentablemente hemos estado viendo a lo largo de estos días en esta pandemia que estamos viviendo, pues vemos que realmente el cuerpo le resulta imposible el movimiento. Ahora bien, lamentablemente, como hemos estado viendo a lo largo de esta serie, nosotros como cristianos pues a veces nos ocurre lo mismo. Parecemos que estamos en terapia intensiva, parecemos que estamos enfermos y sin estarlo. Y la verdad es que debemos movernos, debemos estar en pos de esa necesidad de poder servir a nuestro Dios en el ámbito donde estemos. Es justamente lo que el día de hoy vamos a tratar de esclarecer un poquito más, porque a veces en nuestra mentalidad tal vez un poco religiosa pensemos que solamente podemos realizar un servicio dentro de las cuatro paredes de un templo, y la realidad es que eso no es así. Hoy vamos a esclarecer un poco más, pero viendo los puntos fundamentales que debemos tener, que debemos poseer y que debemos ejercer para verdaderamente ser servidores edificadores. Muy bien, vamos entonces a orar y continuamos con nuestro punto del día de hoy. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por este día. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Te ruego, Padre, que en tu amor nos redargullas y nos instruyas el día de hoy para entender cómo es que nosotros debemos servirte, para poder ser verdaderamente edificadores de tu iglesia aquí en esta tierra, Señor, y que podamos verdaderamente tener un servicio eficaz. Gracias, mi Dios, por tu bondad, por tu amor una vez más. Te ruego, Padre, que seas a cada uno de los que estamos por esta vía escuchando tu palabra, que podamos ser transformados al carácter de tu Hijo Jesucristo y que podamos realmente ejercerlo. Todo esto, Señor, te lo dejamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos entonces a ver a través de la palabra de Dios lo que debemos tener como características para ser siervos edificadores, y a través de algunos ejemplos qué es lo que podemos dilucidar a través de la palabra de Dios. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 4, verso 7, en la versión Reina Valera 60, lo siguiente: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En la traducción al lenguaje actual dice: a cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Muy bien, aquí aclaro, estamos hablando de la gracia, no de la gracia salvífica, porque la gracia salvífica el Señor no la da por medida, sino la da de manera total. Aquí está hablando de la gracia que nos otorga a cada uno de los cristianos, a cada uno de los creyentes, que podemos ejercer, ya que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, reconociendo que somos pecadores, pues llega el Espíritu Santo a nosotros y nos da por lo menos un don para poder ejercer ese servicio. Ahora bien, si es cierto que ahí nosotros logramos tener la capacidad, no es menos cierto que nosotros debemos ir capacitándonos en cuanto a relación con Dios, en cuanto a leer su palabra, en cuanto a orar, en cuanto a estudiar, para poderlo ejercer de manera mucho más efectiva y consciente. Vamos entonces a ver a través de algunos ejemplos que están en la palabra, el cómo nosotros debemos actuar. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, verso 1: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Muy bien, la palabra de Dios es clara. Nosotros debemos prestar nuestro servicio con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra alma y con toda nuestra vida. Y esa es la mejor adoración que vamos a tener para el Señor. Eso nos revela Romanos 12:1. Nos dice un hombre de Dios, Watchman Nee, dijo lo siguiente, que quiero citarles a ustedes, mis hermanos: el Espíritu da dones a los hombres, Cristo da hombres a su iglesia.
Muy bien, vemos que es imprescindible entonces que el cristiano esté en constante movimiento, pero también es cierto que el Espíritu Santo nos capacita, así como dijo el hermano Watchman Nee, que es a través del propio Cristo, y también dice que Cristo da hombres a su iglesia. Es decir, que nosotros debemos tener un accionar y no estar dudosos ni dubitativos, que sé que a veces nos ocurre porque pensamos que no estamos sirviendo al Señor si no es dentro de las cuatro paredes del templo, y que cuando estamos afuera pues no sabemos o dudamos si es que verdaderamente estamos prestando o no un servicio. Y justamente es lo que yo quisiera hoy, a través de estos ejemplos bíblicos que vamos a ver, que nosotros tengamos un poco más claro que cómo es que verdaderamente el Señor actúa a través de nosotros. Muy bien, vamos a ver entonces a un hombre común. Este hombre común, cuando Dios posó sus ojos sobre él, era un hombre que estaba en una tierra llamada Ur de los Caldeos. Ya saben de quién hablamos, es Abraham. Este hombre era un hombre que sencillamente para ese momento, que estamos hablando por allá, casi que en el inicio de la humanidad, en el Génesis nos relata el Génesis que él se encontraba sencillamente ahí haciendo sus labores domésticas, y el Señor posó sus ojos sobre él. El Señor realmente es el que elige a Abraham y el que determina que este hombre, seguramente por sus muchas virtudes, aunque también tenía defectos, el Señor lo escoge y decide depositar en él la fe, porque ve que hay un hombre obediente. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? Porque vemos que a través de la palabra de Dios, en el capítulo 12 del libro de Génesis, vemos a un Abraham que sale a la tierra de Egipto. Y sale a la tierra de Egipto porque en ese momento había hambre en el sitio donde él estaba, y se retira a Egipto para poder tener las bondades del alimento, que en esta tierra lo había. Y claro, para él poder entrar, él sabía que su esposa era bella, sabemos esa historia, y él dice, digamos, una media verdad, dijo una mentira, y vemos cómo el Señor lo va transformando, e incluso a través de estos personajes que estaban gobernando a Egipto para ese momento, pues reprenden de alguna manera a Abraham, y Abraham va en pos de esa transformación de su carácter ahí en Egipto. Luego vemos en el capítulo 13 del mismo Génesis que él está con su sobrino Lot, y tienen unos altercados, unos inconvenientes por sus muchas posesiones que tenían, y él le permite a Lot, confiando siempre en el Señor, que Lot decida dónde se va a ir. Y Lot decidió la tierra que aparentemente era mejor, y le dejó a Abraham la tierra de Canaán del otro lado. Y entonces Abraham sencillamente aceptó, sabiendo que el Señor ahí también estaba trabajando. Y él fue moldeando en todo esto su carácter. Luego también vemos que en el capítulo 14 del mismo Génesis, Abraham pelea por su sobrino Lot, ya que donde habitaba Lot pues fue sitiada y fue llevada en cautiverio, y por naciones muy poderosas para ese momento. Y Abraham decide ir a rescatar a su sobrino, y lo hace en unas condiciones muy precarias, digamos, aunque tenía unos cuantos hombres, pero que no era nada para enfrentar a una potencia bélica, digamos, como eran estos estados que habían sitiado la ciudad de Sodoma, donde estaba y donde habitaba Lot. Pero el Señor le da la victoria, y él logra salir airoso en este combate, donde logra rescatar a su sobrino, y va, un hombre decidido, vemos un hombre de fe, obviamente, un hombre que va de la mano del Señor, y teniendo inferioridad de condiciones, pues él logra rescatar a su sobrino. Y por último, vemos la cumbre en este personaje, que es también en el capítulo 22 de Génesis, donde vemos la obediencia y la fe absoluta de Abraham. Cuando lleva a Isaac, ordenado por Dios, le dice que lo sacrifique, siendo él
el hijo de la promesa sobre el cual reposaba esa hermosa promesa de que tendría una descendencia muy grande, y el Señor le dice que lo sacrifique. El obediente va con este joven y lo lleva para el sacrificio, y ya sabemos que el final de la historia fue que el Señor le reconoce la obediencia y la fe a Abraham, y sencillamente no ocurre el desenlace del sacrificio. Vemos también que en este ejemplo, que no solamente Abraham, sino que Isaac y seguramente toda la familia había tenido una edificación en la palabra de Dios, de acuerdo a la conducta y a la forma de cómo actuaba el patriarca Abraham. Y esto lo confirma que estaba totalmente cimentado en la palabra de Dios, el mismo capítulo 22, en los versos 17 y 18, donde el ángel de Jehová, nos dice ahí la palabra, es decir, nuestro propio Señor Jesucristo, le dice lo siguiente: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como a las estrellas del cielo y como a la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Entonces vemos que el patriarca Abraham tuvo sobre su persona no solamente el nacimiento o edificación, por llamarlo de alguna manera, del pueblo de Israel, sino también el de la propia iglesia, por cuanto el mismo Señor le prometió que serían benditas todas las naciones, por cuanto obedeció su voz. Vemos entonces que un hombre que tuvo esa forma de actuar, que no estaba en un templo, que no estaba entre cuatro paredes sirviendo, sino que tenía un carácter transformado por Dios, que tenía un carácter de obediencia y de fe a Dios, fue entonces en esa comunión con Él, en ese estar con Él, en ese día a día, que llevó a su familia a que verdaderamente se rindieran a los pies del Señor, y que además el propio Señor le dice: por cuanto has hecho todo esto, pues yo te bendeciré, como ya te había dicho, con la descendencia a través de Isaac, y además serán benditas las naciones, todas las naciones de la tierra. Ok, un segundo ejemplo vemos en un consentido pero perseverante personaje, un hombre que nos dice la palabra que se llamaba José, y nos dice el Génesis en el capítulo 37, verso 3, lo siguiente: llamaba a Israel, que antes era Jacob, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Vemos también que en este caso Dios había posado sus ojos sobre José, y que si bien es cierto, era el consentido, y ya así nos lo revela la palabra, que Jacob lo había tenido en su vejez, era parte en esto por lo cual era su consentido. Lo otro es que era hijo de Raquel, la primera mujer por la cual trabajó, si recuerdan, allá con su tío Labán, y él pudo obtener a esta mujer después de trabajar también por Lea, pero él amaba a Raquel, y es probable que también sea por estas razones que él estimaba y amaba tanto a José, y luego a Benjamín, que también era hijo de Raquel. Pero en este caso, hablando de José, pues este joven no solamente fue consentido, sino que era aborrecido por sus hermanos por este hecho, y los hermanos deciden venderlo como esclavo. Entonces este hombre pasó en esclavitud, pasó trabajo, estuvo preso, llegó hasta el pueblo de Egipto, donde estuvo trabajando, fue calumniado y estuvo preso. Fue durante 13 años, él estuvo en ese andar, digamos, con el Señor y en esa transformación de su carácter, pero fue utilizado por el Señor para el poder, en el momento en que su pueblo, sus hermanos, estaban en una hambruna mundial también en ese momento, y él pudo llevar a sus hermanos, a sus padres, a Egipto, y los pudo alimentar, porque él llegó a ser
segundo de Faraón y administrador del imperio en ese momento más grande sobre la tierra. Entonces vemos que el Señor también transformó a un hombre que tampoco estuvo encerrado entre cuatro paredes, sino que fue un hombre que en su vida, en su día a día, en todo lo que le ocurrió y lo que padeció, fue transformando su carácter durante cierta cantidad de años, y el Señor lo utilizó en este caso para salvar a su pueblo del hambre que tenían. Muy bien, ahora el último ejemplo y el más poderoso que tenemos realmente es el de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo fue ese hombre que pisó nuestra tierra y que nosotros tal vez podríamos decir, bueno, el Señor sirvió y vimos sus milagros, sus hechos que son narrados y están en la palabra de Dios durante 3 años. Pero ¿qué ocurrió en los 30 años anteriores? La verdad que no lo sabemos. Solamente está plasmado en la palabra de Dios cuando él a los 12 años está en el templo, dice, hablando a los hombres de la ley, y estos estaban maravillados de la sabiduría y la inteligencia que tenía el Señor Jesús. Y para ello, en ese momento tenía 12 años. Tal vez eso es lo único que registra dentro de los 30 años que el Señor Jesús todavía no había salido, digamos, a la luz pública. Pero estoy convencido, mis hermanos, y tal vez esto sea, solamente lo pongo como un ejemplo, que tal vez no sea el mejor, pero cuando nosotros vemos a unos deportistas en la actualidad, tal vez a Messi en el fútbol o lo que fue Michael Jordan en el básquet, nosotros vimos en el momento que ya ellos fueron figuras públicas sus talentos, ¿verdad? Y vemos que ciertamente ellos han tenido entrenamiento, ciertamente ellos han tenido dedicación, pero también no es menos cierto que cuando uno ve ese talento y después medio se entera de que anteriormente ya lo habían poseído, pues vemos que nacieron con ese talento. Ahora bien, nosotros no nacemos con un talento, sino que es cuando nosotros recibimos al Señor que obtenemos ese talento o ese don, mejor dicho, que nos entrega el Espíritu Santo. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, es obvio que Él, desde que llega a esta tierra, ya posee todos los dones. Y es innecesario tal vez que se haya registrado en la Biblia que durante estos 30 años el Señor ciertamente sirvió. ¿Pero dónde sirvió? Sirvió en su familia, sirvió en su casa, sirvió en los alrededores, y es seguro que el Señor iba edificando ahí, iba entendiendo, iba aprendiendo muchas cosas de acuerdo a su edad, y iba transformando también su vida en cuanto al conocimiento del ser humano, iba enseñando en esos núcleos, o en ese núcleo pequeño que seguramente era con José, con María, con sus hermanos y con sus vecinos. Y luego él ya pasa en un momento determinado, cuando Dios así lo decide, él pasa a ser una figura pública y a enseñar todo lo que nosotros hemos podido aprender. Y el punto es cuando él hace su servicio máximo, que no tiene comparación ni tiene parangón con ningún otro que haya podido realizar algún hombre en esta tierra, que fue el entregar su vida por ti y por mí. Ese es el máximo servicio que hizo nuestro Señor Jesucristo, y Él murió en esa cruz, y ese servicio no tiene precio y no tiene igualdad ni tiene comparación. Nosotros podemos entonces determinar que nuestro Señor Jesucristo es el máximo servidor, y en ese sentido Él vino a realizar esto para que verdaderamente Él pudiera edificar la iglesia. Él viene a ser la piedra angular, así como nos lo declara la palabra de Dios a lo largo de muchos pasajes. Mateo 21:42, Hechos 4:11, Salmo 118:22 nos declara que nuestro Señor Jesucristo es el verdadero fundador y edificador de la iglesia, por ese máximo servicio, que nosotros podemos entenderlo, podemos verlo, y podemos, en la medida que nosotros, o en la medida que se nos ha entregado esa gracia de poder trabajar para el Señor, pues hacerlo.
y debemos hacerlo, entendiendo que ese es nuestro modelo, que no vamos, obviamente nosotros somos solamente 100% humanos, así es que vamos a tener que modelar, a tener que testificar acerca de ese Cristo que es el fundador, edificador y servidor de la iglesia. Bien, mis hermanos, con todo esto quiero decirles en resumen que sea usted un hombre de fe, sea usted un consentido o una persona tenaz, o sea usted un verdadero seguidor de Cristo, entendiendo lo que acabamos de decir, o sea usted un abogado, un ingeniero, un obrero, pero si alguna vez entendió que nuestro Señor Jesucristo nos redimió de nuestros pecados y que primeramente el Espíritu Santo nos capacita para servirle y que tenemos por lo menos un don para hacerlo, pues vamos entonces a continuar, a avanzar y a poder verdaderamente servir y ser edificadores de la iglesia. No importa dónde estemos, mis hermanos, no importa, y más en este tiempo que estamos separados, si no estamos en las 4 paredes de la iglesia. Ahí es solamente una parte de nuestro servicio, que si es verdad la debemos hacer. Pero usted es servidor en su casa, usted es servidor en su trabajo, usted es servidor con sus vecinos. Así como en este ejemplo en este ejemplo rápido vimos que estos personajes bíblicos lo hicieron. Y claro, con la salvedad del máximo ejemplo de servicio que lo hizo nuestro Señor Jesucristo, del cual nosotros somos servidores y seguidores. Así que seamos imitadores, y vuelvo a repetir una vez más lo que dijo Watchman Nee, para que lo tengamos presente y que verdaderamente podamos entender y podamos hacerlo. El Espíritu Santo, nos dice Watchman Nee, nos otorga esa gracia por la cual nosotros somos capacitados, pero Cristo entrega hombres a su iglesia y nosotros somos esos hombres que debemos servir y debemos edificar la iglesia donde quiera que estemos. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, nuevamente por tu palabra. Gracias, mi Dios, por lo que nos das y por lo que no nos das también, porque sabemos que así es como conviene. Te ruego, Padre Santo, que seamos verdaderamente servidores para ser útiles, edificando tu iglesia en esta tierra. Gracias, mi Dios. Todo esto te lo dejamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, mis hermanos. Feliz semana.